Hola, buenas tardes. Yo soy Priti Mandip Kaur. El día de hoy vamos a tener una charla muy especial, una plática con una amiga, con una compañera de vida, de viaje en este, en este plano, una amiga muy querida y también una profesional en psicología, en esta rama. Y bueno, pues vamos a hablar de una temática muy relevante en estos momentos y que me pareció muy interesante poder compartirles, y es cómo podemos transitar o vivir un duelo o una pérdida de forma amorosa. Me parece que es un tema bastante enriquecedor porque muchas de las personas que estamos aquí y que me están viendo a lo mejor se pueden identificar con estos procesos porque creo que no hay una sola persona en el mundo que no haya pasado por una pérdida o por estos procesos de duelo. Eh, yo me presento, bueno, pues ya les di mi nombre, pero bueno, yo soy, para quienes no me conozcan, yo soy maestra de Kundalini Yoga para niños, para jóvenes y para adultos. Y bueno, yo me dedico a esta parte de compartir esta maravillosa técnica y práctica con las personas que también ayudan ciertos procesos emocionales, físicos y mentales, ¿sí? Entonces, pues quise compartir el día de hoy con mi amiga Livier. Y bueno, ella nos va a estar acompañando y va a estar compartiendo la charla conmigo, abordando este tema. Y bueno, pues sin más, ahorita le paso el micrófono a Livier para que se presente y nos platique un poquito de quién es, a qué se dedica y qué es lo que hace. Claro, muchas gracias, Priti. Pues es un gusto estar aquí, junto contigo para compartir este tema tan importante que es el duelo y cómo transitarlo de forma amorosa. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Liviera Álvarez Guerrero. Llevo ya 10 años de experiencia en psicoterapia. Mi preparación anterior a esto fue porque decidí estudiar psicoterapia, porque también había en mí una llamada muy fuerte a, a poder adentrarme en el comportamiento humano, en las experiencias humanas, en la psique humana y en las emociones. Y a través de eso la vida me fue llevando, fui misionera 5 años, donde en la experiencia me pude percatar de la necesidad, de la gran necesidad que como seres humanos tenemos en nuestra salud mental. A través de esas experiencias y esos 5 años, pues estuve compartiendo mucho con diferentes comunidades, etnias, tribus, que tienen una cosmovisión muy enriquecedora y pues diferente a nosotros que vivimos en la ciudad. Y eso también me ha dado la apertura para poder llevar y acompañar a cada uno de mis pacientes en sus procesos individuales, llevándolos también a este acompañamiento no solo psicológico y emocional, sino también espiritual en sus vidas y también corporal, porque me parece que todo eso pues va unido, pues va totalmente, ¿no? En unidad. Mi preparación académica, pues me preparé en lo que es la parte de psicología, me especialicé en psicoterapia, en sistemas familiares, constelaciones familiares, psicogenealogía y psicoterapia transpersonal, que pues, se refiere a todo esto del ámbito espiritual, que no tiene pues que ver con ninguna religión ni nada, sino en el trabajo interno, el conocernos a nosotros mismos, desde ahí ya vamos partiendo a este ámbito espiritual. Y pues bueno, esa es mi experiencia a grandes rasgos. También me especialicé en danzaterapia, que es una cuestión que yo lo hice para mí a nivel personal, pero sin en cambio sí a veces lo he compartido en algunos talleres. Y también por eso hago el acompañamiento en esta parte corporal, también física, que es nuestro cuerpo, nuestro templo sagrado, y que también en esa parte ahí voy acompañando.
Y pues me es un gusto, un placer estar este día hoy con ustedes para poder compartir acerca de estos temas que vivimos diariamente, pero casi no hablamos o no le damos la profundidad que se merece. Entonces, pues es un gusto y pues muchas gracias, Priti, por la invitación, porque estamos aquí juntas, tú uniendo en toda esta parte hermosa que haces y que acabas de mencionar, dando estas clases que también pues potencian mucho lo que es la funcionalidad interna del ser humano y pues es un placer estar aquí, pues vamos a iniciar para aperturar este gran tema. Claro. Y pues que ojalá en algún momento se dé esta oportunidad de compartir un taller. También, bueno, yo doy talleres, imparto talleres de diversos temas y con Niviera está pendiente por ahí algún taller que podamos realizar. Pero quise invitarte también para que te conozcan un poco más las personas que ya me conocen o no. Y bueno, pues yo quisiera comenzar platicándoles a todos los que están aquí un poquito de mis experiencias, porque de eso se trata este círculo de apoyo, ¿no? De también abordar desde la experiencia, desde nuestras vivencias y sobre todo, pues mi experiencia propia. Les platico y le platico a Olivier que ya más o menos, o ya más bien ya me conoce mucho, pero bueno, en mis procesos de pérdida y de duelo, los más fuertes que yo he vivido han sido la pérdida de un familiar que fue mi abuela, que pues es una parte súper, súper importante en el árbol genealógico, en la familia, en todo este matriarcado que en mi familia ha sido desde hace varios años. Y de alguna manera pues sí, fue un proceso fuerte, fue un proceso difícil, pero creo que también fue bastante amoroso. Por eso es el título de esta charla, porque yo quiero compartir también con las personas que estos procesos que sí son dolorosos y son difíciles, son fuertes, se pueden hacer o transitar con un acompañamiento propio y con un acompañamiento hacia la persona que está transitando, porque es ese transitar. También nos cuesta un poco de trabajo comprender que somos alma, ¿no? Que somos energía y que a final de cuentas este cuerpecito que ocupamos, este estuchito que nos da la vida o Dios, como lo quieran llamar, pues es prestado, ¿no? O sea, realmente estamos aquí por un tiempo eh, pues largo o corto, como tú lo quieras ver, pero se acaba, ¿no? Es finito, pero tu alma es infinita y yo te lo he dicho a quienes ya han tomado práctica conmigo, se los he mencionado repetidas ocasiones, que el alma es infinita y que el alma sigue, el alma trasciende, el alma va a ir ocupando a lo mejor otros cuerpos, ya sean humanos o no, pero a final de cuentas seguimos en esta órbita, ¿no? En este universo. Y bueno, en mi proceso con mi abuela, yo lo viví bastante amoroso porque yo había tenido previo un proceso terapéutico de varios años atrás, 5 años más o menos, 6 años atrás, después de yo poder ir sanando la relación con mi abuela, porque yo no tenía una buena relación con ella. Yo tenía bastantes situaciones, conflictos, traumas, incluso sentimientos hacia ella que no me gustaban, ¿no? Que de pronto también cuando eres adulto dices, es que ¿por qué siento esto? Y yo quise pedir ayuda, yo quise ir a un psicólogo, con una psicóloga, con una terapeuta que me ayudó a sanar ciertos procesos que también les he platicado sobre la niñez, sobre la infancia, que es muy, muy importante. Y de acuerdo a ello, cuando yo me entero, cuando yo sé que mi abuela ya tiene un cierto tiempo límite, ¿no? En su vida terrenal, es cuando yo digo, esto es un regalo de la vida porque también yo me fui preparando para el momento, ¿no?
Yo sé que hay procesos o sucesos como en estos momentos que las cosas están sucediendo muy rápido y no tienen ese tiempo algunas personas ni siquiera de ver a su familiar o de despedirse. Pero creo que también se puede vivir o transitar un duelo pues de forma amorosa. Y les platico un poco esa experiencia porque a final de cuentas, cuando mi abuela fallece, eh, yo ya me empiezo a enfrentar con estas etapas del duelo, ¿no? Y empiezo a ser más consciente, empiezo a ser más compasiva, empiezo a ser más comprensiva conmigo porque sé y entiendo que muchas veces nos culpamos. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no le di esto a esta persona? ¿Por qué en algún momento? Y te empiezas a llenar la mente de porqués y de culpas, que también sucede, por no haber, ¿no? No haber hecho, no haber dicho, no haber lo que sea. Entonces, de alguna manera, cuando yo empiezo a ser consciente de esos detalles que a mí me invaden mentalmente, los identifico y me apoyo de mi fe y de la charla que les hablé la vez pasada, ¿no? De mis creencias, de mi técnica, de la meditación, de todo lo que a mí me ayudaba a estar bien conmigo misma principalmente para poder vivir esos procesos con mayor amor, con mayor comprensión, con mayor contención y con apoyo también. Entonces, ese fue uno de los procesos. El otro fue em, en la parte amorosa, en la parte que, en esa área que a todos también nos cuesta muchísimo trabajo ir abordando o ir trabajando, porque el amor o la pareja más bien, porque el amor es la energía, pero la pareja es ese representante o es ese espejo, ¿no? Que a veces tenemos y se nos pone enfrente o lo conocemos y en donde vamos proyectando todo lo que nosotros somos y lo que traemos dentro, incluida nuestra infancia, incluidas nuestras vivencias, nuestros traumas y todo lo que somos. Entonces, cuando yo, que ya les he platicado, y si no conocen la historia, bueno, pueden ir a las otras charlas a ver un poquito, a conocer un poco de esta historia de la depresión, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Estos procesos en donde en ese tiempo yo estaba sanando, apenas estaba tocando la puerta del consultorio, por así decirlo, de la psicología, y poderme como ir adentro, de hacer introspección, pero apenas yo me estaba conociendo a mí. Y yo ya llevaba una relación muy larga, en ese entonces como de 6 años. Y de alguna forma, pues el llegar a procesos en donde yo empezaba a sanar, me empezó a mover todos mis entornos, toda mi dinámica, todo lo que yo tenía en ese momento. Y de alguna forma, pues esto generó que yo pues que yo me fuera como un poquito más hacia tomar decisiones que fue como la ruptura, ¿no? De terminar una relación larga y de vivir ese proceso también con culpas, también con muchas situaciones, que a final de cuentas eh, lo que sucedió fue que eh, pues yo tuve muchas recaídas en esos procesos. Entonces era como la culpa, era el extrañar a la persona, era el no poderme desprender de esa energía del quererlo, del saber que vivimos muchas cosas juntos y que yo creo que así sucede en la mayor parte de las relaciones, ¿no? Si no es que las más fuertes con la familia y con la pareja. Entonces, pues esta es un poquito de mi experiencia, quiero compartirles, y que yo creo que Liviera, ahorita que tú estás aquí, pues nos puedes también compartir un poco como basados en esto que te platico, que cómo vivimos esos procesos, ¿no? Desde la parte terapéutica y cómo nos pueden apoyar ustedes, psicólogos o terapeutas, de alguna otra técnica, lo que sea, que te ayude a estar bien, para poder ir transitando estos procesos tan difíciles, sí lo son. Claro.
Claro que pues son procesos que obviamente todo ser humano o la mayoría de nosotros como seres humanos vamos a vivir o ya vivimos o estamos viviendo y empezar con esta parte de qué es el duelo, ¿no? Porque la gente lo escucha, ¿no? Y todo eso, pero no sabemos realmente a profundidad qué es el duelo. Y el duelo, pues ancestralmente viene significando esta parte, por eso se le nombró duelo, porque está unido al dolor, ¿no? Duelo, dolor. El dolor que todo ser humano siente ante una pérdida física, ya sea de algún familiar, de alguna pareja, de alguna mascota, del trabajo, de cambiarse de casa, de diferentes tipos de duelos que ahorita pues vamos a ir tocando de forma general, pero sí mencionar que nuestra vida está plagada de duelos, ¿no? ¿Y por qué el duelo? Porque el ciclo de la vida es ese, ¿no? Bien tú lo mencionabas, Priti, que cuando tu abuela, ¿no? Ella falleció, ¿no? Y el sentir de alguna forma también esta tranquilidad, esta paz, porque también ya traías un proceso trabajado, ¿no? En ello, pero también mencionar que en esta parte de la vida-muerte, que es el ciclo de la vida, y que como tú mencionabas al principio, nosotros venimos aquí pues un ratito, nada más, ¿no? O sea, un ratito, todos venimos un rato y eso muchas veces no llegamos a comprenderlo, no llegamos a profundizarlo realmente nosotros, a enraizarlo. Y cuando sucede la pérdida, ya sea física de algún ser querido, ya sea de algún trabajo, de alguna pareja, nos cuesta mucho trabajo el poder soltar, el poder digerir que esa pérdida, que esa persona ya no está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el dolor es muy natural en nosotros como seres humanos, al contrario, hay que darle el amor que merece, no verlo como un rechazo hacia que estoy sintiendo dolor, porque se tiende muchas veces a rechazar el dolor y nada más siempre quisiéramos como estar en estos estadios de felicidad y gozo y que todo está súper bonito, pero en el ciclo de la vida es ese, por eso el ciclo de la vida es circular, ¿no? Es redondo. Y hay una espiral dentro de este, porque es el espiral de la vida que nosotros vamos transitando a lo largo de nuestra existencia. Entonces, en ese transitar, pues obviamente nadie nos prepara o nos dice, ¿sabes qué? En ese transitar, en ese espiral de tu vida, vas a tener pérdidas, ¿no? Y pérdidas de todo, físicas, económicas, de pareja, de trabajo, de mascotas, de cambios de casa, de terminar ciclos, ¿no? De todo. Entonces, desde ahí empieza el duelo y hay que empezarlo a comprender como algo natural en la vida, como un ciclo natural que todos tenemos que pasar por ahí, pero que ahí está la gran disyuntiva o la diferencia, digámoslo así, porque cómo yo voy a vivir mis duelos, ¿no? O cómo los estoy viviendo ahorita. Esa es la gran diferencia de poder aceptar, ok, acepto que voy a vivir duelos, pero ahora, ¿cómo voy a vivir esos duelos? Y en medio de ese entrelamado, ¿no? Como tú, Priti, lo habrás vivido, ¿no? Con esta pérdida de tu abuela, también de pareja, ¿no? Que son pérdidas amorosas y que nos pueden mucho, porque como bien tú lo decías, el otro es nuestro maestro de vida, nuestro compañero de vida que viene a ser ese espejo, a reflejarnos tantas cosas que aún no conocemos de nosotros y que al conocer al otro, pues salen, ¿no? Y eso, pues, es un regalo
pero también cuando el otro decide irse o los dos, en este caso, deciden terminar una relación, pues se padece ese duelo, que es el dolor de saber que esa persona ya no va a estar conmigo. Y al vivir esa experiencia, ahí vienen estas 5 etapas o fases del duelo que todos hemos experimentado en algún punto de nuestras vidas, o quienes nos están escuchando, a lo mejor unos están pasando por eso. Primero, son 5 etapas, las cuales obviamente van oscilando, no van a la mejor previamente como en ese orden, porque como seres humanos complejos que somos, podemos saltar de una fase a otra, pues de forma muy alocada, digámoslo así, pero si son esas 5 fases que tenemos que identificar nosotros a través del duelo que estemos viviendo. Primera fase que se vive es la negación. Negar totalmente que estoy padeciendo esto, porque como les acabo de decir, ¿no? Y en mi acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico, está mucho esta parte de negarme a que el otro se fue, que ya no lo voy a ver, ¿no? Hablando de una pérdida, de muerte física, de decir, ya no voy a escuchar su voz, ya no voy a sentir sus abrazos, ya no voy a ver, ¿no? Sus hábitos diarios que tenía hacia conmigo, ¿no? Este ser querido, y eso es lo que pega, ¿no? Pero durante esa primera etapa o fase de negación, porque nos negamos a aceptar que la vida es eso, que la vida es vida-muerte. Y la muerte nos puede mucho, aunque ya todos sabemos que pues vamos para allá, no estamos pues preparados, ¿no? Para poder experimentarla. Y cuando estamos ahí, en ese lugar, pues viene la etapa de la negación y también a nivel corporal y neurológico, nuestro cerebro y nuestro cuerpo también como mecanismo de defensa se niega a aceptar, ¿no? Es algo natural que pasa en nosotros, pero identificarlo y ver, ok, estoy negando esta realidad de que mi ser querido se fue, pero ahora es momento de pues irlo aceptando y asimilando poco a poco. En esta parte de la negación, obviamente, si nosotros lo hacemos tortuoso, por así decirlo, y negar rotundamente que esa persona ya se fue, que ya no va a estar, obviamente es lacerarnos muchísimo más en la herida y ya no hacer ese paseo, digámosle así, esa transición de forma dolorosa natural, sino ya lo podemos convertir en sufrimiento, que es también otra cosa diferente. Y ahí, ¿no? bueno, me gustaría mencionar, porque desde hace rato que comenzaste, me llegó eso a la mente, justo. Yo en mis procesos, y recuerdo muy, muy bien que, o sea, recuerdo que yo lo tenía muy presente, no recuerdo exactamente si fue en terapia, si una de mis amigas que también la cuestión de la pérdida de las amistades también me parece importante, pero bueno, es parte de lo mismo. No recuerdo exactamente la persona que me hizo mención de esta frase, pero a mí se me quedó muy marcada y hasta la fecha sigo teniéndola muy presente en mi mente, el hecho de el dolor es inevitable, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos y tenemos emociones y sentimos, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? El sufrimiento es algo que tú decides vivir, que tú decides tomar y hacerlo parte del proceso o si lo sueltas. Porque si te aferras al sufrimiento, pues sucede que puedes irte a la depresión, sucede que puedes cometer a lo mejor alguna cuestión contra ti mismo, o puedes irte un poco a procesos mentales difíciles
en donde te aíslas, te encierras en ti, o simplemente a la negación atemporal, ¿no? O sea, que realmente vives negado toda la vida o un largo tiempo y que no te das cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, eh, quise hacer mención de eso porque para mí la realidad es que esas dos, o más bien esta frase del dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, es algo que me ha ayudado a siempre no estancarme en el sufrimiento. Porque puede ser que ande ahí tocando la puerta Ajá. y de repente cuando yo lo siento o yo lo veo es no. O sea, no es la negación, es sí aceptar, o sea, estás apareciendo, me estoy dando cuenta que estás entrando en mi mente, en mis emociones, pero no te voy a tener aquí todo el tiempo. Yo quiero estar bien, voy a trabajar en ello, voy a sanar, voy a ver qué solución darle a esta situación que estoy percibiendo en mí, pero sigo adelante, ¿no? Entonces también era algo que quería mencionar. Claro, y que me parece muy importante y que es una frase también muy profunda, porque si la vivimos en realidad, como tú lo acabas de mencionar, pues transforma nuestra vida, nuestra existencia, ¿Verdad? porque ya estamos al pendiente de no estacionarnos en el sufrimiento o no de abrirle la puerta, ¿no? Como bien acabas de mencionar. Y sí, en esta parte de la negación hay dos tipos de negaciones. La negación que es yo me niego a aceptar esta situación, hago un drama total, ¿no? Me hundo en la ira, en muchos estadios emocionales, negativos, pongámosle así. O también hay una negación que es aquí no pasó nada y no hablo de ello, que esa también es peligrosa, porque el hecho de que un ser querido o cualquier tipo de duelo que se esté transitando es, bueno, aquí no está pasando nada, o sea, sí, se murió esta persona, pero pues ya, bye, adiós. Y negar tus emociones, tu dolor natural y simplemente ponerte una máscara de fuerte, aparentemente, ¿no? Y decir, pues ya aquí no pasó nada, sigamos normal, no se habla de ello, ¿no? Porque hay familias en las que se dice, no, aquí tenemos todos que ser fuertes y aquí no se habla de eso. Ya se fue la abuelita, la mamá, el papá, pero como duele tanto, no se habla y se niega de esa forma, ¿no? No tocándolo. Entonces, ahí vamos viendo cómo la negación puede ser de estas formas, ¿no? De distintas formas. Y pasando de la negación viene la ira, la segunda fase y el segundo estadio emocional porque me enojo con la vida, me enojo porque ¿por qué me quitaste a este ser querido? ¿Por qué se fue? Muchas veces hay cuestiones muy difíciles en las que pensamos que como los que tienen hijos, que son padres, y que un hijo se va antes que un padre, es mucha negativa y mucha ira ante la vida porque se suele pensar que pues como padre yo me voy a ir primero, ¿no? Como madre yo me voy y ya después te van mis hijos. Pero la vida en su sabiduría inmensa, que a veces no comprendemos, decide que igual se vaya algún miembro más pequeño de la familia en edad y, y se vuelca ahí muchas emociones, sentimientos de el por qué y reclamarle a la vida que por qué se llevó a ese ser humano, ya sea un bebé, ¿no? Un hijo, etcétera, alguien más pequeño que nosotros. Y reclamamos de una forma muy tortuosa la vida del por qué se llevó a este ser humano cuando ahí es como comprender qué es el mensaje que nos está diciendo la vida a través de esta pérdida. Y no solamente a través de esta pérdida de un ser querido, sino también a través de la pérdida de una pareja, ¿no? Porque también
pues pensamos, con esta persona ya me casé o ya me junté o ya estoy y va a ser para toda la vida. Y resulta, a final de cuentas, que pasan ciertas circunstancias, situaciones que mueven y cambian esa situación de pareja que hace que pues ya no esté. Y también viene esa ira, ¿no? Que es el dolor transformado en todo este enojo, porque es mucho enojo contenido, y decir por qué se fue esta persona. Entonces, más que, como hace rato les decía, más que preguntarnos por qué, es para qué, ¿no? Como cambiar la pregunta, transformarla en para qué esta persona se fue, porque para qué este ser querido que tenía tal edad o era joven se tuvo que ir de mi vida. Y casi siempre ahí hay que profundizar porque obviamente para cada quien viene un mensaje muy puntual y específico y especial, pero ahí digamos que el significado general es porque obviamente la vida nos viene a mover como ese terremoto fuertemente para decir, hey, aquí pues tienes que aprender a valorar, a ver qué cuestiones tienes que trabajar en ti, Sí. porque si este ser humano se fue de tu vida, salió de tu vida, es porque en ti hay cuestiones pendientes que trabajar internamente, ¿no? Y muchas veces no alcanzamos a ver esa parte, sino simplemente estamos en el reclamo, en la ira, en el juzgar a la vida del por qué nos arrebató, entre comillas, a ese ser querido, o por qué se fue esa persona amada, o por qué no estoy en ese trabajo que pues, yo quería estar, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte de la ira, ¿no? Viene lo que es también, y les digo, va oscilando, ¿eh? Porque puede empezar, como punto número uno la ira y después la negación y así, o sea, en cada quien es diferente. Y ahorita se los estoy dando como de esa forma, pero puede oscilar de forma diferente. Posteriormente de la ira puede venir la negociación, ¿no? Que es lo que ahorita les estoy comentando de negociar yo con la existencia, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me quieres enseñar aquí? ¿No? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de este dolor que estoy padeciendo y que me está pudiendo demasiado? Rendirse ante eso y decir, ok, me rindo ante esto que estoy padeciendo en este momento de mi vida y ver más allá qué cuestiones son las que yo tengo que aprender ahí. Porque todo tiene un aprendizaje hermoso, tanto las buenas experiencias como también las malas y sobre todo las pérdidas. Las pérdidas nos hacen pulir nuestro carácter, si así también lo queremos, nos pulen internamente en nuestra fortaleza, en nuestra sabiduría interior, en muchas cosas nos enriquecen las pérdidas. ¿Para qué pasar las pérdidas? Porque ya lo decíamos al principio, es el ciclo natural de la vida. Entonces, como es el ciclo natural de la vida, ¿qué mejor que darnos el tiempo para comprenderlo como lo estamos haciendo ahorita en este espacio, poder darle esa luz a esas cuestiones diarias de la vida que vamos viviendo y que seguiremos viviendo hasta que pues cada uno de nosotros pues deje este cuerpo, ¿no? Posteriormente de negociar con la vida y yo aceptar, ok, acepto la pérdida, la asimilo, la suelto, ¿no? Digo, ok, ¿no? Negocio esa parte y digo, ¿qué me quieres enseñar aquí? Posteriormente viene la etapa de la aceptación
¿no? Que va muy pegado con la negación, la aceptación de aceptar que esto está sucediendo en mi vida, que esta es la realidad que ahorita estoy viviendo y que más que pues reclamar, ¿no? O gritar o ponerme a la defensiva con la vida, con mis seres queridos que están ahí alrededor, con mis vínculos y demás, que ahorita pues vamos a ir tocando esa parte, este, poder pues aceptarlo, ¿no? Entonces va en esa aceptación, pero hay veces que dentro de esa aceptación, como se vive en un dolor que se vuelve sufrimiento, se llega a la siguiente etapa y última, que es la quinta, que es la depresión. La depresión llega a pasar porque obviamente yo, mi mente, mi cuerpo, mi energía, ¿no? Está totalmente hundidas en ese acontecimiento y no veo ya lo demás. O sea, no veo ni siquiera a mis familiares que me rodean, las actividades que tengo por delante que hacer, sino simplemente mi mente, mis emociones, mi energía se centran en este evento de la pérdida de este ser querido, de la pérdida de la pareja, de la pérdida de trabajo, de la pérdida de alguna mascota, ¿no? Se me pierdo ahí. Entonces me empiezo a ensimismar y entrar en estos estadios de depresión, ansiedad, algunos trastornos, ¿no? Que digo, ya ahí se acumulan muchísimas otras cuestiones que ahorita pues no las vamos a tocar, pero las estoy mencionando de esta forma porque el que nosotros nos estacionemos demasiado tiempo, porque como les decía, no hay que ver el dolor como un enemigo, el dolor es un aliado que nos está diciendo, sánate, muévete, y que si nosotros lo tomamos de esa forma amable, pues va a ser más amable la forma en que vamos a transitar nuestro duelo. Pero si no lo tomo de esa forma y me hundo totalmente en ese dolor y lo hago sufrimiento, porque ya es un sufrir, no nada más para mí, para las personas que me rodean y me están observando y me están acompañando también, ellos también dentro de ese duelo que están viviendo, pero yo me sumerjo ahí y no quiero salir, pues ya se vuelve en una cuestión patológica, ¿no? Que como les mencionaba, llega a la depresión y pues se va desde ahí deslindando ya otras cuestiones. Entonces, son estas 5 etapas o fases las que se viven dentro de un duelo y que hay que tenerlas en cuenta porque obviamente como seres humanos cada uno la va a vivir de forma diferente o también similar, ¿no? Pero aquí la cuestión es que yo pueda darme la oportunidad de vivir un duelo sano, no un duelo disfuncional, como les acabo de mencionar. Pues esta parte, ¿no? Que disfuncional es cuando yo me pierdo, cuando empiezo a odiar a la vida, porque pienso que esa persona no se tendría que haber ido por sea la circunstancia o como se haya ido, tal vez fue un accidente, tal vez fue muerte natural, tal vez fue el COVID, tal vez fue una enfermedad, etcétera. Por la forma en cómo se haya ido esa persona, no hay como esta parte de la vida en su inmensidad y en su amor tan grande. Obviamente no comprendemos muchas veces las cuestiones en cómo descarnan nuestros seres queridos, pero ahí es como abrirnos a que pues la posibilidad en la que ellos se vayan o nosotros también, pues es porque así tenía que ser, ¿no? Y descansar en ello, descansar en que si se tenía que ir por el COVID, que ahorita pues obviamente es un tema que está presente en nuestras vidas y que sabemos que ha habido muchas pérdidas humanas a través de este virus,
o por cualquier otra cuestión, poder descansar y decir, bueno, así tenía que ser y ahora tengo que aprender de esto. Entonces vamos a ir viendo este entrelamado de cómo se van viviendo estas fases y cómo también cada quien decide vivirlas. Porque dentro de estas fases pues está su luz y su sombra. Entonces yo decido pues a dónde irme, ¿no? Si a la sombra o a mi propia luz. Entonces vamos a ir tocando esta parte porque también el tema, aquí entra también otro tema que es el suicidio, que es un tema también fuerte porque pues en muchas familias se vive el tema del suicidio y que cuando se toca esto pues es como no me hables, ¿no? De este tema porque me puede doler, ¿no? O me puedo sentir muy vulnerable. No nos gusta hablar de esto porque nos cuesta trabajo sentir nuestra vulnerabilidad, Claro. sentir esta parte tan importante que todos tenemos y que, como les decía, son temas que al contrario debe de rehuirles o huirles o decir no hables de eso, al contrario, son temas que debemos de poner en la mesa, hablarlos, comprenderlos, abrazarlos, para que así sea más funcional nuestros duelos. Y bueno, ahí, ¿Querías mencionar algo, amiga? te Sí, quería pedir adelante. la palabra, porque también surge mucho esta cuestión de la culpa, ¿no? Que mencioné también al inicio. Eh, yo creo que en estos casos, cuando hay una cuestión de suicidio o que son situaciones que a lo mejor se presentan en donde hay un conflicto familiar, en donde hay una relación disfuncional, en donde, porque sucede mucho y las familias mexicanas, la realidad es que muchas viven en esta dinámica de discusión, de pelea, de enojarse con el otro y dejarse de hablar, porque también a mí me pasó mucho en la cuestión de pareja, no en la familiar, pero sí en la de pareja, y de pronto es como estos largos tiempos y lapsos de no hablarte, de incluso con tu propia familia también, cercanamente lo he visto, no lo he vivido, pero con tu familia, ¿no? Que hay personas que se dejan de hablar años y viven a distancia y con enojo porque sucedió una situación que nunca pudieron solucionar. Y cuando esta persona fallece o alguna de las relacionadas, y es por alguna causa de suicidio o por algún conflicto que, bueno, más bien el conflicto ya estaba, pero la persona fallece, y hay mucho este sentimiento de culpa, o incluso cuando eres hijo y no ves tanto a la mamá, o cuando no ves tanto al papá, no tuviste este proceso de sanación con esa persona como a lo mejor yo lo tuve con mi abuela, o con mi expareja, que también fue un proceso en cierto modo lindo porque los dos decidimos, los dos nos acompañamos en cierto tiempo en ese proceso para poder asimilarlo, pero cuando es así como tan de golpe, la culpa, ¿no? O sea, es el dolor y la culpa además, y vas cargando con dolor interno y además con todos los demonios que traes de culpa por no haber, pues lo que mencionaba, por no haber sanado esa relación, por no haberle pedido incluso perdón a esa persona, por no haber eh, pues vivido una relación mejor con la persona o pues sí, con la persona que falleció, que se fue, o la culpabilidad tal vez de un padre, ¿no? Que el hijo decide suicidarse y que ahorita la juventud y los adolescentes están también muy cerca de estas situaciones porque no está la guía emocional. Entonces también yo siempre hago mucho hincapié a todas las personas para que pongan atención y por experiencia propia, porque mi mamá, en su caso, porque yo tenía depresión y mi mamá me veía mal y como tú dices, es el entorno, o sea, todo lo que te rodea, a veces no queremos que se den cuenta y hacemos como que no pasa nada enfrente de ellos y como dices, te pones la máscara y haces como que no, pero pues tus papás te conocen y la gente que te rodea sabe
cómo eres realmente o identifica ciertos detalles en ti que son señales de alguna manera y que uno tiene que estar muy observador de ello. Pero bueno, te decía sobre la culpa que, bueno, estos padres, ¿no? Que de pronto es como, es que, ¿qué tenía que hacer? Yo no supe cómo ayudarlo y entonces, él tomó esa decisión y me siento mal y me siento culpable y entonces se deprimen y es como una bola de nieve, ¿no? Todo te lleva a una consecuencia, como todo en la vida. Pero lo Claro, que decías es muy importante y me parece súper valioso, eh, justo el poder entender el dolor, el poder comprender que el dolor es parte de la vida, que siempre en alguna situación va a surgir, pero hay que contenerlo, como dices, hay que aceptarlo, hay que abrazarlo, hay que decir, ok, me duele y lo lloro, porque también el sacarlo, el no tragártelo, porque esa parte que tú decías, ¿no? La parte de como del rechazo, a la misma vez es tragarte ese dolor, es dejar que permanezca en ti durante el tiempo que se pueda y que de pronto de un día para otro tú tienes una enfermedad grave incluso, que te limita y que te hace sentir físicamente mal y que de pronto a veces se pregunta a la gente, es que ¿por qué me dio esto? ¿No? Si yo estoy bien, si yo estaba bien, sí. Pero es que hay que ir más allá, hay que ir adentro. A lo mejor en el proceso de hace unos años atrás tuviste muchas pérdidas y no las viviste, no las transitaste de manera amorosa, que de alguna forma pues, se proyecta. O sea, todo en algún momento y este cuerpo pues es finito, ¿no? Y te va a decir, oye, ya no aguanto esto que te estás guardando tanto tiempo. El corazón, el estómago, la cabeza, todo tiene una sintomatología después que proyecta esas emociones contenidas o ese dolor contenido y acumulado, ¿no? Entonces es para mí muy valioso mencionar esto porque sí deben de pues saber la gente que nos ve, debe de tomar en cuenta que también todo a su tiempo. Y es algo que me encanta mencionar, porque muchas veces, y la gran mayoría, somos muy autoexigentes con nosotros mismos. Incluso, pues, controladores, ¿no? O queremos tener el control de todo, de las situaciones, incluso hasta de claro, los procesos de sí, sanación, procesos terapéuticos en donde dices, no, o sea, no, eso no puede ser, porque es parte de la vida, es parte de mi existencia y el tiempo que tenga que ser, será, ¿no? Y el tiempo que me lleve sanar y el tiempo que me lleve poder ver mi sombra y mi luz, sé compasivo, sé compasiva con ese tiempo. No te exijas, no quieras sanar de un día al otro, porque también existe esa parte, ¿no? De, ay, bueno, entonces me voy a terapia hoy y pues ya en un mes, ya gracias, ya mi proceso de duelo ya quedó ahí. No, o sea, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de decir ya hoy lo hago y mañana ya lo termino. Es cuestión de todo lo interno que tienes y que poco a poco incluso te vas dando cuenta de cosas. Incluso también después de muchos años después, puede surgir alguna cuestión que te haga ver otra vez esto, ¿no? Que sucedió, pero que ya estás más allá, o sea, que ya tienes el conocimiento, ya le diste el entendimiento, ya sabes que el sufrimiento no es la opción y te vas por otro camino. Entonces, todo eso es muy, muy valioso y muy importante que queremos, sé que Livier igual, compartirle a las personas porque no nos educan o no tenemos una escuela de emociones, no tenemos una escuela de cómo vivir el duelo, no tenemos esa cuestión de la vida real, ¿no? Nos educan para ser profesionistas y para ser algo en la vida, por así decirlo porque todos somos, ¿no? Todos somos luz, todos somos almas y todos tenemos cosas y virtudes, tenemos dones, como también se los he dicho. Pero a final de cuentas, tenemos que ir aprendiendo solos también un poco en este camino de la prueba y el error.
porque esa es la vida, ¿no? Es ir caminando y caerte y tropezarte, así como cuando un bebé nace y aprende a sostenerse, aprende a gatear, aprende a caminar, y todo eso son, como tú decías, estos ciclos, ¿no? La vida es cíclica y el alma es cíclica, el alma evoluciona, se transforma, vive, encarna, y son procesos en donde nos vamos encontrando, ¿no? Poco a poco. Y también creo que eso es muy valioso, el que tú tomes en cuenta que en algún momento, tal vez si no pasaste la prueba con esa persona, te va a tocar toparte otra vez con esa situación o incluso con esa alma para volver a retomar y sanar lo que tengas que sanar. Que no sientas esa culpa, que te desapegues del sufrimiento, perdón, del sufrimiento que muchas veces se convierte en nosotros. Provocar, porque también pasa, que ya cuando estás en un nivel de conciencia, pues la verdad que estás como cegado, que traes la venda en los ojos, cometes muchos errores y te pones el pie tú solo. Y tú vas formando, como les he dicho varias veces, tú vas formando ese camino que quieres recorrer y pues te vas y te vas de boca todo el tiempo. Y entonces de pronto es como, ¿pero por qué? Ah, pues porque sí, porque fui yo. O sea, porque tengo que aceptar que yo me puse pues esas piedritas en el camino por mis decisiones y por todo lo que me tragué y por todo lo que yo quería sentir, porque sí, inconscientemente vamos generando también apegos y adicciones en esos procesos, en donde no quieres soltar, porque es eso también, el no querer soltar a la persona o la situación o el trabajo o la familia o todo lo que ya platicabas. Y bueno, pues a partir del dolor, pues todo lo que comentabas, también el silencio, puede ser como todo lo contrario, ¿no? ¿Qué nos puedes como platicar sobre esta parte de guardarse? Porque además hay personas que silencian mucho ese dolor y que, bueno, ya lo comentaste en un fragmentito de lo anterior, pero de este guardarse también hacia el otro, o sea, de ya tener situaciones de pareja incluso, en cuanto a ti mismo, de autocuidado, de tu autoestima, de que te pierdes totalmente, y creo que ya son procesos también un poco más acercados a la depresión, ¿no? Claro, claro, esta parte de que bien mencionas de poder guardarse y estar en silencio, pues tiene sus dos, ahora sí que su dualidad, Ujú. ¿no? Tanto irnos a estos estadios en los cuales yo me ensimismo, yo me encierro en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi depresión, en mi culpa, ¿no? En mi propio sistema de creencias, porque aquí juega algo muy importante. El sistema de creencias de cada persona nos puede dar, pero sí, Sí, mucho sufrimiento en nuestra vida, ¿no? Mucho sufrimiento, porque ahí digo, el sistema de creencias se crea a través de, obviamente, el entorno familiar, de qué nos dicen, cómo nos van ejemplificando, sobre todo nuestros papás, más que decirnos cómo nos van poniendo el ejemplo de cómo tratar con estos temas de las pérdidas y los duelos. Entonces, si en mi familia a mí me han enseñado que las pérdidas y los duelos igual ni se hablan o ni siquiera nos sentamos a platicar nuestro dolor, ¿no? A decir cómo nos sentimos, a expresarnos, ¿no? De que yo me siento de tal forma, tú te sientes de tal, y obviamente, y seamos sensatos, en nuestras familias, pues ha de ver contadas en las que se hace eso, ¿no? En las que realmente se sienta la familia y se ponen a platicar
del dolor que sienten, ¿no? De realmente lo que están sintiendo de corazón. Y ese sistema de creencias erróneo de que al contrario, pues nos cerramos, no hablamos, ¿no? De ello, medio que ahí lo vamos sobrellevando y eso, ese sistema de creencias que se vuelve ahí dentro de nosotros a decir, no, pues es que esto yo lo tengo que llevar sola, ¿no? Hasta decimos muchas veces, esta carga es mi cruz, ¿no? Es lo que yo debo de llevar, ¿no? Y eso pues, lo hace disfuncional, ¿no? Esos silencios, esta forma de creencias de ver la vida, ¿no? Porque obviamente, pues tienes alrededor a tu familia o a gente que te aprecia, amistades, quien sea que te aprecie, pues están ahí, y cerrarnos a nada más nosotros a decir, no, pues esta es mi cruz, este es mi camino, ¿no? Y yo tengo que padecerlo, sufrirlo y me lo merezco porque ahí sí está la culpa, como bien mencionabas hace un ratito, de que me siento culpable y la culpa puede carcomer la vida de una persona, ¿no? Entonces, cuando yo tengo estas ideas, estas creencias en mi vida, las vuelvo sufrimiento en mi proceso de duelo, en silencio, de forma disfuncional, pues obviamente ahí no va a haber una experiencia que me nutra, sino al contrario, nada más estoy reforzando patrones que aprendí de mi familia, ¿no? Y pues no salgo de ese mismo entrelamado. Y algo importante, conectando con lo que mencionabas, Priti, de que el que no aprende de su historia tiende a repetirla, ¿no? Y algo mencionabas de ello, de que como el alma viene y encarna otra vez tiene que volver a vivir lo mismo porque no lo has aprendido, ¿no? O sea, te has negado, porque la vida nos pone en estas circunstancias para aprender y es algo que sí nos tenemos que grabar, ¿no? Como un tatuaje, que toda experiencia, sea cual sea, de dolor, de alegría, como venga la vida, hay que abrazarla con mucho amor esas experiencias y aprender de ellas, para así poder trascenderlas. Porque si yo estoy en el afán de que pues no, entiendo esto y ni lo quiero entender, ¿no? Y en sí mismo me encierro y me voy, hacia esta oscuridad que todo ser humano tiene, que pues, le llaman la sombra, ¿no? Ahí ya lo único que cabe, obviamente, pues es puro sufrimiento y no es la cuestión. Aquí lo que nos queremos enfocar, y digo, hablando de los dos, pues nos queremos enfocar al contrario, a que tú puedas vivir, sí, a lo mejor me tomo yo y digo, tengo que sanar ahora de forma funcional este duelo y me tomo, pero para poder ir en acompañamiento, ¿no? Con alguien más en tanatología, en psicoterapia, con mi propia familia, poder hablarlo. Aquí, obviamente digo, ya iremos esa aparte de las recomendaciones, pero obviamente el hablar de mi dolor de forma funcional y decirme, me está doliendo esto, ¿no? Me siento de tal forma, a veces siento que no puedo, etcétera, y el hablarlo, eso hace que nosotros mismos también nos escuchemos y digamos, ok, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto, no? Si sé que sí puedo, ¿no? O si sé que esto va a pasar, ¿no? Es algo temporal, ¿no? Recordemos que somos seres transitorios, este cuerpo es transitorio, nuestra alma pues es eterna, pero estas situaciones de vida van a pasar porque son temporales. Entonces, también tenerlo muy en cuenta cuando estemos en un duelo, que yo me pueda resguardar, pero sí de forma funcional,
buscar herramientas, buscar personas que me acompañen en ese duelo. No necesariamente lo tengo que vivir sola, solo, y desde el duelo de una pérdida de un familiar hasta de pérdida de pareja, pérdida de un trabajo, pérdida de una mascota, de cualquier tipo de pérdida que yo pueda tener, sí se hace más amigable este proceso cuando yo busco los elementos necesarios de forma funcional y en acompañamiento, porque también hay algo muy importante, nuestros vínculos, los vínculos que llegamos a descuidar bastante porque estamos hundidos en el dolor. Entonces, aquí es importante también mencionar que pues, los que siguen en tu vida, en tu existir, pues también merecen la debida atención y que también están ahí para acompañarte. No cerrarnos en nuestro dolor y decir, ya no quiero saber nada ni de nadie, no. Abrirnos a la posibilidad de que se nos acompañe en estos procesos de duelo y que lo hagamos normal, ese acompañamiento, que nos unamos con nuestra tribu, ¿no? Con nuestra familia y que platiquemos del duelo y de las pérdidas, que es algo que todos van a vivir, ¿no? Entonces, esta parte, pues es importante que la vivamos, sí, y nos tomemos de esa forma funcional para con nosotros y para con ustedes mismos, ¿no? En este acompañamiento. Creo que un consejo y de acuerdo a mi experiencia, creo que la manera más amorosa de vivir una situación de duelo, en mi caso, pues yo me apoyé mucho en mi mamá, ¿no? Que es quien me ha acompañado en muchos de mis procesos, pero que sí me sucedió también el momento en donde yo quería estar sola y donde, por decir, en el caso de cuando fallece mi abuela, pues ambas estábamos pasando por un duelo, ¿no? Ella como hija, yo como nieta y también como hija, porque también mi abuela fungió como mi segunda mamá. Entonces, de alguna manera, sí tuvimos ese tiempo y también mencionar algo de las fases, ¿no? Que pueden ser distintas, incluso no sé si suceda, pero creo que también puedes brincarte alguna faceta y no vivirla porque ya tienes a lo mejor cierto entendimiento, no llegas a la depresión, a lo mejor tocas un poco el enojo, pero no te vas a la ira y ciertas cosas distintas, como cada ser humano, ¿no? Que somos infinitamente distintos y diversos. Y bueno, el acompañamiento creo que es la forma más amorosa en la que uno puede vivir un duelo, un proceso de pérdida. Como bien lo decías, el vivirlo solo a veces te ata o te ¿cómo decirlo? Te encierra, ajá, te encierra, te va encerrando en una visión de creencias, en una visión de incluso miedo, porque algo que quería mencionar también era la cuestión del miedo. Yo creo que la mayoría de las personas, incluso mi abuela, antes de trascender, a mí me dijo, eh, y me da así como que recuerdo su carita y sus palabras y me da un poco de nostalgia, pero em, me lo dijo y me dijo, es que yo tengo miedo a morirme porque no me quiero ir. Pasa mucho esa cuestión también con el ser querido, ¿no? Que te lo expresa y entonces te sientes más con ese dolor y con esa impotencia de no saber qué hacer. Algo que yo, en mi experiencia y en mis anteriores procesos, que me ayudó mucho, fue conectar con la parte espiritual hacia los ángeles, ¿no? La energía de los ángeles. Y me enseñaron a acompañar, a ser esa persona que iba a dar ese acompañamiento a mi abuela. Y creo que de alguna forma es un regalo. Para mí fue un regalo el que me haya elegido ella como, porque así es.
aunque no me lo haya dicho, que me haya Claro. elegido como una acompañante en su proceso y que la vida haya acomodado todo tan perfecto que yo perdí mi trabajo en ese tiempo. eh, y bueno, no, sí lo perdí, ¿no? Porque bueno, también toma uno la decisión, ¿no? Pero a final de cuentas es una pérdida. Yo decidí renunciar a ese trabajo, perdí también la amistad de muchas personas que me rodeaban, o sea, fueron rupturas en esos momentos y pérdidas, pero todo fue con ese fin, el que yo pudiera tener la capacidad mental y el tiempo de poder estar con esa persona. Yo sé que no todos pueden vivirlo de esa forma, Claro. pero en tu entendimiento o en tu proceso, el pensar que estuviste 5 años, 6, 10, 15, 60, los que hayan sido, eso tómalo como ese regalo que te dio esa persona y la vida. Y no lo rechaces y no vivas solo en lo que pasó porque esa persona tenía que trascender, sino quédate con ese tiempo, ese espacio, ese momento, ese recuerdo de todos los momentos también bellos que pasaste con esas personas y de los que no también, porque forman parte de la relación, de la vida, de lo que sucedió con tu... Incluso mencionamos a las mascotas porque también ya forman parte de nuestra familia. Claro. Incluso mi mamá y bueno, espero que no se moleste que yo mencione esto, pero ella tuvo un proceso difícil con una de mis mascotas porque era mucho para nosotras. Fue nuestra primera mascota, lo quisimos mucho, eh, estuvo hasta viejito con nosotras y cuando fallece, pues fallece en una situación compleja que involucra a mi mamá y que ella tuvo que trabajar también con ella para entender que él tenía que trascender en ese momento. Entonces, pues lo platico así y sí genera un poco de nostalgia y sé que son procesos también que uno va soltando, pero que a final de cuentas en el aquí y el ahora sí te puedo decir que acompañarte de una terapia, que también tenemos muy tabú esta cuestión de es que me da pena contarle a alguien mis cosas, es que me da pena o me mueve el poder, o más bien el quebrarme frente a alguien porque nos creemos fuertes todo el tiempo y queremos tener siempre esa máscara, o el hecho de que creemos que no sirve también. Llegamos a pensar que no sirve la terapia. Y yo te puedo decir que es un proceso contigo, no con el terapeuta, que yo así lo he entendido y lo he vivido hasta el día de hoy, que tú decides hacer parte de ti todo ese proceso de hablar y de que también el otro te da su punto de vista, ¿no? Porque como sea, es una filosofía, es una técnica, es lo que tú sea, lo que sea la persona que está dando la terapia, pero tú decidiste ir con él, ¿no? Si tú no alcanza tu posibilidad y tus creencias y todo lo que tú traes para entenderlo de esa forma, entonces te mueves. Y yo también respeto mucho esa parte. Cuando hay movimientos, pues es porque a lo mejor no se sentía bien la persona contigo o con la terapia. Pero Ujú. tienes que también concientizar que el terapeuta no te va a sanar o el maestro o la persona que está ahí frente a ti dándote esta aportación. Ella no te va a sanar o él. El que sana eres tú. El que sana o el que hace consciente esas ideas y esa aportación que te da, eres tú. Todo lo que tú dices y como bien lo decías, Livier, todo lo que tú hablas es lo que te estás diciendo a ti mismo para poder entenderlo, procesarlo en la mente y decir, ok, entonces dije esto porque está pasando esto en mí, porque me estoy reconociendo como tal situación en mi vida o con tal situación y comienzas a hacer, comienzas a practicar o a llevarlo a cabo. Entonces, pues sí, creo que es súper, súper valioso todo lo que mencionas. Me parece
que es relevante también, que a lo mejor pudiéramos tener otra segunda parte para poder continuar con los procesos. Ahorita quisiera que a lo mejor pudiéramos hacer un cierre a través de todo esto que platicamos y de decir justo eso, ¿no? En mi punto de vista, que el acompañamiento es muy valioso, que tu proceso por la pérdida o el duelo en el que estés viviendo, que estés pasando hoy, o anteriormente que a lo mejor no has sanado, que trates de hacerlo presente, porque son tiempos de cambio, son tiempos de transformación en donde el universo mismo y la pandemia y todo lo que está sucediendo nos está invitando a sanar, a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos, a compartir, a dialogar, a expresar, a comunicarnos, porque ya no es tiempo de estar guardados, de estar muy, ¿cómo decirlo? Eh, Paradójicamente, esa palabra de estar guardados, ¿no? Porque sí estamos en casa, pero el que platiques, o sea, el que te acerques a tu familia, el que expreses lo que te gusta y no te gusta, porque eso es muy importante para tus procesos también. Entonces, yo en lo personal te invito a ello y Livier mencionabas unas recomendaciones, entonces si pudieras como comentarnos, platicarnos de estas Claro, recomendaciones para claro. cerrar esta sesión y poder hacer otra. Me encantaría que pudiéramos hacer otra porque es un tema muy, muy valioso, muy, muy valioso. Entonces, poder cerrar hoy con esto y dejar tus datos, tu contacto, para que si en estos días quieren contactarte, estar en comunicación contigo o tomar alguna sesión, pues que te puedan contactar. Claro, con todo gusto, Pretty. Pues toda esta parte, como bien acabas de decir, es un tema muy, muy vasto, muy profundo, al cual, pues merece que le demos todos nuestra importancia de vida. Y pues bueno, las recomendaciones que yo les daría a base de mi experiencia psicotanatológica, ¿no? Psicoterapéutica, que voy en ese acompañamiento con todas estas almas que me permiten, pues, de corazón, ¿no? Acompañarlas en sus procesos que me parecen muy importantes y sobre todo, la primera recomendación es abrirnos a la posibilidad de que otras personas, ¿no? Ya sea en esta parte en la cual nosotros como personas digamos, bueno, decido primero dejar que nuestra familia nos acompañe, nuestro primer círculo, ¿no? Familiares, amigos, estar compartiendo mi dolor, mi experiencia, decirlo desde ahí, decirlo, ¿saben qué? Pues me quiero compartir así, no es porque yo quiera cansarlos, ¿no? A ustedes de mi parte, cada quien lo va a hacer de forma diferente conforme lo que les van haciendo en ese momento de corazón. Sigan mucho su intuición, ¿no? Mucho su intuición en su proceso, porque cada quien lo va a vivir de forma diferente. Entonces, seguir esa intuición que nos va guiando y nos va diciendo, habla, di esto, compártete. Posteriormente, lo que recomiendo, sí, por mucho, porque uno aprende también de esa forma a llevar sus procesos de duelo de forma funcional y de bienestar, es buscando la ayuda psicoterapéutica, psicotanatológica, en todos estos procesos de duelo, ¿no? Buscar a alguien que también me, me vibre, porque eso también es importante. Cuando nosotros vamos en búsqueda de alguien que podamos abrir nuestro corazón, también nos tiene que vibrar su energía, lo que sabemos, ya sea poco o mucho de esa persona, porque obviamente le vamos a abrir partes muy importantes de nuestra vida y es importante que ahí nosotros nos sintamos también cómodos con la persona que nosotros decidamos que nos acompañe, ¿no? Entonces también esa otra recomendación, que ustedes
pues se sientan cómodos con quien elijan que los acompañe, ¿no? Y que los guíe durante este proceso de duelo y poder ahí aprender muchas cosas. Yo en mi caso, pues doy muchas herramientas que voy equipando a cada quien dependiendo su duelo, para que pueda vivirlo de forma más funcional. También me dedico a hacer rituales, ¿no? Que es una parte que yo aprendí cuando estaba de misionera, a hacer rituales muy bonitos, muy hermosos para ir cerrando exactamente estos ciclos, ¿no? De nuestras vidas tan importantes y un sinfín de cosas y herramientas que uno va aprendiendo, ¿no? Porque te vas abriendo a ello. Entonces, como las vas aprendiendo, este duelo o estos duelos que puedas tú vivir acompañado, ¿no? Pues ya los otros que vengan, pues ya vas a tener más apertura en saber qué hacer o cómo vivirlos, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y también, por último, me gustaría ahorita mencionarles un libro que es muy bonito, para que se lo lleven. Se llama El Camino de las Lágrimas, es del autor Jorge Bucay. Es un libro muy bonito donde también da esta parte, ¿no? De que nuestras lágrimas, de que nuestros duelos, de que nuestras pérdidas son algo naturales, pero el empezar a mirarlas con amor, no con rechazo, no con renuencia, no con esa mirada de juzgamiento, ¿no? De no, esto no lo quiero vivir en mi vida. No, abrazarlo con amor, todos esos procesos, esos duelos que vamos viviendo. Entonces les recomiendo también este libro y también pues los invito a seguirme en mis redes. En Facebook estoy como Psicoterapia en Movimiento o @sic trascender, ¿no? De esas dos formas, o por mi nombre. Me pueden seguir en mi perfil personal como Livier Álvarez Guerrero. También les doy mi número, es el 5587 43 30 50. Ahí pueden también buscarme en estas partes, ya sea en redes o por el celular. Ustedes también deciden tener no solamente en esta parte de duelo, ¿no? Sino en cualquier acompañamiento o proceso que ustedes estén viviendo actualmente en sus vidas, poder llevar esta parte, ¿no? A profundizar, a conocernos, porque por eso estamos aquí, Priti y yo, con mucho amor, haciendo esto para ustedes, compartiéndonos, ¿no? Desde nuestra expertise para también, pues abrir, ¿no? Abrirnos más a nuestras conciencias y que nosotros podamos llevar ese proceso de vida como sea que vaya viniendo la vida. Ahora sí, como una canción que dice, pegue o bese la vida, yo la abrazo. Así, pues nosotros abrazar a la vida, pegue o bese, porque todos tenemos que pasar por esos tipos de estadios. Los invito mucho a que pues nos sigan, igual a Priti con toda esta enseñanza, este aprendizaje para meditar, para profundizar, para estar en el presente, en el aquí ahora, que es algo muy importante también practicar a diario en nuestras vidas. Y pues aquí estamos con todo gusto y pues vamos a seguir aquí tocando estos temas, este tema tan importante, y pues les agradecemos mucho su presencia, su esencia de cada uno de ustedes y pues sobre todo que se abran su corazón a sanar, que esa es la invitación totalmente abierta. Gracias, Priti, por todo. Pues muchas gracias, Livier, te agradezco mucho y para retomar un poquito las recomendaciones, yo también quiero hacer una recomendación y ese libro que mencionaste fue parte de mis procesos también, sobre todo en el de pareja. Yo me aventé ese libro para ir transitando mi proceso y después lo tenía ahí también para releerlo antes de la partida de mi abuela o de ese proceso también de ella.
incluso lo presté y bueno, lo he recomendado mucho porque a mí me ayudó bastante. Es un autor que a mí me encanta, si pueden y tienen la oportunidad de leer a Bucay en todas sus facetas de terapia y de, pues, de libros, de lo que él escribe, es fantástico. Otra recomendación que yo tengo y que también es muy, muy valiosa es un libro que se llama La muerte, un amanecer. Y la portada es una mariposa. Y bueno, pues me despido yo también y les agradezco infinitamente que compartan su tiempo, que compartan su esencia, como dice Olivier, que el estar aquí visualizándonos y escuchándonos para nosotras ya es un regalo de la vida, porque el poder compartir lo que sabemos, lo que hemos vivido, lo que experimentamos día con día, es realmente creo que una de las cosas más hermosas, el que podamos dar de lo que sabemos, de lo que vivimos, en nuestra vocación, porque realmente amamos lo que hacemos y yo lo sé a profundidad, que Olivier ama lo que hace, le apasiona lo que hace y de igual forma yo con todo esto de la maestría en Kundalini y bueno, pues las invito a que sigan este grupo, Círculo de Apoyo Emocional, en Facebook, así nos encuentran, y también en Facebook, a mí en mis redes personales, como Priti Mandip Kaur, en Facebook, en Instagram, y también pues en el canal de YouTube, por donde voy a estar subiendo estas charlas en compañía de mis compañeros, amigos y colegas. Que bueno, me encanta compartir esto con ellos porque creo que damos más apertura a otras áreas, a otras visiones, a otras teorías incluso, y eso es muy favorable para que la gente se vaya empapando de todo esto. Pues muchísimas gracias, si les gusta el video, regálenos like y compartan. Si ustedes conocen a alguien que esté pasando por una situación difícil, complicada y que no tienen a lo mejor las palabras para acompañarlo en este momento y decirle, mira, aquí estoy, te abrazo, esto, bueno, esta es una forma de poder acompañarlos, también compartiendo conocimiento, compartiendo lo que ustedes escuchan, lo que ustedes ven, lo que viven, y los invito a que compartan el video y bueno, pues ya estaremos en una próxima charla juntas nuevamente para concluir con toda esta cuestión del duelo, pero contacten a Olivier si tienen algún proceso, si quieren también tomar la parte de las clases de Kundalini, en los talleres que yo imparto y conocer un poquito más a profundidad de estas técnicas o de la terapia, pues pueden contactarnos. Aquí les voy a dejar también en la cajita y aquí en la pantalla mis redes y todo lo demás. Y bueno, pues tengan un excelente día, vivan estos días con amor, sean muy compasivos porque sé que son días complicados en donde nos ponemos un poquito tristes, sentimentales en esta cuestión de recordar, porque es un momento de recordar a los que ya no están físicamente con nosotros, pero entreguen su amor, entreguenle su energía y a través de su energía, cerrando sus ojos, los van a ver y van a saber ellos que ya no están, que pues también los aman y que siguen compartiendo todas sus vivencias y experiencias a través de su vida, de su ejemplo de vida, para también que ustedes dejen un legado a los que siguen, ¿no? Que son también la familia, los hijos, los primos, etcétera. Cuídense mucho y recuerden extender sus alas y emprender el vuelo. Que estén muy bien. Satnam. Gracias, gracias, Olivier. Gracias.